El amor no es todo lo que necesitas, la búsqueda del amor. El anhelo humano del amor verdadero se ha celebrado siempre en canciones y novelas, pero nuestra cultura contemporánea lo ha magnificado en un grado impresionante. Los teatros musicales están repletos de luminosas canciones de amor, pero algunas revelan la cara oculta de esta búsqueda moderna. En el tema Being Alive, Vivir del musical Company, un hombre se enamora de una mujer y canta que ella me necesitará demasiado, me conocerá demasiado, me cortará las alas y me lo hará pasar muy mal. A pesar de ello, insiste en que solo ese romance le dará el respaldo para estar vivo, me dará vida. Debe correr de una relación agotadora a la siguiente porque es la única manera que tiene de sentirse vivo. En la canción Bewitched, embrujada, una mujer admite que el hombre del que se ha enamorado es un estúpido que acabará decepcionándola. Pero como dice ella, vuelvo a estar como loca, cautivada, una niña tonta que sonríe y gimotea. Los cantantes dependen en exceso del enamoramiento. Parece que sus vidas carecen de sentido, sino medida en ellas una relación romántica de algún tipo, aunque sea nociva. En los primeros tiempos de mi ministerio pastoral, conocí a una mujer llamada Sally, que tuvo la desgracia de nacer siendo hermosa. Incluso cuando era niña entendió el poder que podía tener gracias a su atractivo físico. Al principio usó su belleza para manipular a otros, pero al final fueron los demás quienes la usaron para manipularla a ella. Llegó a sentir que estaba indefensa y era invisible a menos que algún hombre estuviera enamorado de ella. No soportaba estar sola y como resultado estaba dispuesta a mantener relaciones sentimentales con hombres que la maltrataban. ¿Por qué soportaba ese maltrato? Había llegado al punto de buscar en los hombres el tipo de afirmación y aceptación profunda que solo puede proporcionar Dios. Como resultado, se convirtió en esclava del amor. Hoy día podemos oír a algunas personas decir, uy, mi jefe es un negrero, pero no, esto es más que una metáfora indefinida. Es cierto que algunos jefes pueden complicarnos la vida, pero los verdaderos esclavistas no conocen límites. Pueden hacer literalmente lo que les apetezca, agredir, violentar e incluso matar. De la misma manera sabemos que una cosa buena se ha convertido en un Dios falso cuando las exigencias que le impone superan las fronteras de lo correcto. Convertir el trabajo en un ídolo puede suponer que usted trabaje hasta arruinarse la salud o que incumpla la ley con miras a mantenerse por delante de otros. Convertir el amor en un ídolo puede significar que él o la amante le explote y abuse de usted, o provocar una ceguera espantosa ante las patologías en la relación. Un apego idólatra a algo o a alguien puede llevarle a incumplir cualquier promesa, racionalizar toda discreción o traicionar cualquier otra lealtad, todo con objeto de mantenerlo. Puede impulsarle a violar los límites saludables y correctos. Practicar la idolatría significa ser un esclavo. En la Biblia encontramos una historia que ilustra cómo la búsqueda del amor puede convertirse en una forma de esclavitud. En la historia de Jacob y de Lea en Génesis 29, y aunque es muy antigua, nunca ha sido más relevante que hoy. Siempre ha sido posible convertir el amor romántico y el matrimonio en un Dios falso. Pero vivimos en una cultura que facilita incluso más que nunca confundir el amor con Dios, dejarse arrastrar por Él y depositar sobre Él todas nuestras esperanzas de ser felices. La promesa del Mesías. Como vimos en el capítulo anterior, Dios se acercó a Abraham y le prometió redimir al mundo por medio de su familia a través del linaje de descendientes. Por consiguiente, en cada generación se elegiría a un hijo para perpetuar el linaje, para caminar con Dios como cabeza de la familia y transmitir la fe a la siguiente generación.
Entonces vendría otro hijo que tomaría el relevo y luego otro, hasta el momento en que uno de los descendientes de Abraham sería el Mesías en persona. Abraham engendró a Isaac, y años más tarde la esposa de Isaac engendró a Rebeca, que quedó embarazada de gemelos, y Dios habló por medio de un profeta diciendo: el mayor va a servir al menor. Génesis 25:23. Esto quiere decir que el segundo gemelo en nacer había sido elegido para perpetuar el linaje mesiánico. A pesar de la profecía, Isaac se encariñó con su hijo mayor, Esaú, favoreciéndole antes que al menor, Jacob. Irónicamente, este fue el mismo error trágico que Dios impidió que cometiese Abraham cuando le ordenó que le ofreciera su único hijo. Debido al favoritismo de Isaac, Esaú creció siendo orgulloso, caprichoso, testarudo, impulsivo, mientras que Jacob se convirtió en un hombre cínico y amargado. Llegó el momento en que Isaac, ya anciano, había de dar su bendición a la cabeza del clan, que desafiando la profecía divina, él planeaba cedérsela a Esaú. Pero Jacob se disfrazó de su hermano mayor, se acercó a su padre, que estaba casi ciego, y recibió la bendición de un Isaac un poco sospechaba lo que le estaba sucediendo. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, juró matar a Jacob, y este tuvo que huir al desierto para evitar su muerte. La vida de Jacob estaba arruinada. Había perdido a su familia y su herencia. Nunca volvería a ver vivos a su madre y a su padre. Jacob se dirigió al otro extremo de la creciente fértil, donde aún vivían muchos de los parientes de su madre y de su abuelo. Allí esperaba, como mínimo, sobrevivir. El deseo de Jacob. Jacob huyó a la familia de su madre, que le aceptó. Su tío Labán le contrató como pastor de algunos de sus rebaños. Una vez Labán se dio cuenta que Jacob tenía madera de administrador, le ofreció un puesto conforme a su capacidad. ¿Qué te puedo pagar por encargarte de mis rebaños?, le preguntó. Y la respuesta de Jacob fue una sola palabra: Raquel. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán le respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Génesis 29, del 16 al 20. El texto hebreo dice literalmente que Raquel tenía una hermosa figura, y para rematarlo, era guapa. Jacob se escandalizó profundamente por ella. Robert Alter, el gran experto en literatura hebrea en Berkeley, señala los numerosos indicios que hay en el pasaje que indican lo enamorado y obnubilado que estaba Jacob con Raquel. Jacob ofreció el sueldo de 7 años por ella, que en aquella época era un precio exorbitado por una esposa, y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Alter dice que la frase en hebreo es inusualmente cruda, gráfica y sexual para los discursos antiguos, que por lo general eran reticentes a usar este lenguaje. Imagínense lo que sería que alguien le dijera a un padre: no veo el momento de tener relaciones sexuales con su hija, démela ahora mismo. El narrador nos muestra que a un hombre consumido por el deseo emocional y sexual por una mujer. ¿Por qué? Porque la vida de Jacob estaba vacía. Nunca disfrutó del amor de su padre. Había permitido el amor de su querida madre, y sin duda ignoraba el amor y el cuidado de Dios. Entonces contempló a la mujer más hermosa que había visto en su vida y seguramente dijo para sí: si la tuviera,
Por fin algo saldría bien en mi vida miserable. Si la tuviera, todo se arreglaría. Los deseos de su corazón de encontrar sentido y afirmaciones se encontraron en Raquel. Jacob era una persona inusual para su época. Los historiadores de la cultura nos dicen que en la antigüedad las personas generalmente no se casaban por amor, sino por tener una posición social. A pesar de eso, hoy día Jacob no destacaría. Ernest Becker, que tuvo el premio Pulitzer por su libro La negociación de la muerte, explicó las diversas maneras en que el mundo secular ha encajado la pérdida de su creencia en Dios. Ahora que pensamos que estamos aquí por accidente y que no fuimos creados con un propósito, ¿cómo insuflamos en nuestras vidas un sentido de dignidad? Una de las maneras principales de hacerlo es lo que Becker bautizó como un romance apocalíptico. Expresamos que el sexo y el romance nos ofrecen la trascendencia y el sentido que solía proporcionarnos nuestra fe en Dios. Hablando del individuo secular moderno, Becker describe: aún necesitaba sentirse un héroe para saber que su vida era importante en el trasfondo de la existencia. Aún tenía que fundirse con algún sentido más elevado, absorbente, con confianza y gratitud. Si ya no tenía a Dios, pues, ¿cómo iba a hacerlo? Una de las primeras vías que se le ocurrió, como entendió Otto Rank, fue la solución romántica. El autobombo que necesita en su ser más íntimo buscaba ahora la pareja sentimental. Esa pareja se convierte en el ideal divino en el que dotar de sentido la vida. Ahora, todas las necesidades espirituales, morales, se concentran en un individuo. En pocas palabras, el objeto del amor es Dios. Cuando desapareció el paradigma del mundo que ofrecía la gran comunidad religiosa supervisada por Dios, el ser humano buscó un tú. Después de todo, ¿qué es lo que anhelamos cuando elevamos nuestra pareja sentimental a la posición de Dios? Buscamos la redención, nada más que eso. Eso exactamente fue lo que hizo Jacob y, como señala Becker, es lo que otros millones de personas hacen en nuestra cultura. La música y el arte popular de nuestra sociedad nos llaman a seguir haciéndolo, a cargar en el romance y en el amor todas las necesidades más profundas de nuestro corazón, de importancia y trascendencia. Una canción popular decía: no eres nadie hasta que alguien te quiera. Y somos una cultura que se lo ha tomado tan al pie de la letra. Preservamos la fantasía de que si descubrimos a nuestra alma secreta, a nuestra alma gemela, se arreglará todo lo que funciona mal en nosotros. Pero cuando nuestras expectativas y nuestras esperanzas alcanzan esa magnitud, como dice Becker, el objeto amado se vuelve en Dios. Ningún amante, ningún ser humano está calificado para ese papel. Nadie puede llegar tan alto. El resultado inevitable es una desilusión amarga. El poder del amor. Algunos dicen que el análisis cultural de Becker es obsoleto. Ahora, vivimos en la cultura del rollo, en que los jóvenes han convertido el sexo en algo ordinario, informal y libre de compromisos. En realidad, hoy día hay menos hombres y mujeres que tienen citas, novios o novias. En beneficio de la igualdad de sexos, la mujer ha empezado a decidir y a decir: tenemos derecho a disfrutar tanto de la sexualidad, así como lo hacen los hombres. Cada vez va a más la presión de tener relaciones íntimas sin compromiso emocional alguno. Por lo tanto, como es lógico, nuestra cultura se aleja de toda esperanza en el romance apocalíptico. El argumento sostiene que una vez superamos los restos de nuestro puritanismo, el sexo no será nada del otro mundo. No lo cree. Laura Sisson-Stipp, en su libro Unhounded, describió
que esos encuentros esporádicos dejan insatisfacción a la mayoría de las jóvenes, aunque éstas se niegan a admitirlo delante de sus amigas. Además, el tremendo énfasis que nuestra cultura pone en la belleza física y sexual contradice la idea de que el sexo no es nada del otro mundo. En la década de 1940, Lewis oyó decir a muchos de sus colegas en el mundo académico británico que el sexo no era otra cosa que un apetito, como el que sentimos por los alimentos. Sostenía que una vez reconociéramos esto y empezásemos a tener relaciones íntimas, siempre que nos apeteciera, la gente dejaría de volverse loca por el deseo del amor y del sexo. Lewis tenía dudas sobre esto y propuso un experimento intelectual. Supongamos que usted llega a un país donde puede llenar un teatro por el mero hecho de subir al escenario con una bandeja cubierta y lentamente levanta la tapa para que todo el mundo vea, justo antes de que se apaguen las luces que tenían una chuleta de cordero o una tira de panceta. ¿No pensaría que en ese país se ha desvirtuado el apetito por los alimentos? Un crítico dijo que si encontraba un país en el que los espectadores de strippers fueran populares, llegaría a la conclusión de que los habitantes de ese país pues estarían muriendo de hambre. Sin embargo, sigue argumentando Lewis, no nos morimos de hambre de relaciones íntimas. Hoy día eso es mucho más accesible que nunca. Sin embargo, la pornografía, el equivalente al strippers, es una industria que hoy mueve miles de millones de dólares. Por lo tanto, el sexo y el amor romántico no son solo un apetito, como el hambre de la comida. Para nosotros tiene mucho más valor. Los biólogos evolucionistas explican que esto está arraigado en nuestros cerebros. Los cristianos explican que nuestra capacidad para el amor romántico nace del hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Génesis 1 del 27 al 29 y Efesios 5 del 25 al 31. Quizás podamos decir que ambas afirmaciones son ciertas. En cualquier caso, el amor romántico es un objeto de un enorme poder sobre el corazón y la imaginación de los humanos, y por consiguiente puede dominar excesivamente nuestras vidas. Incluso las personas que eluden por completo el amor romántico debido a la amargura o al miedo se ven controladas por su poder. Una vez conocí a un hombre que decía que estaba tan decepcionado con las mujeres que ahora solo participaba en relaciones íntimas sin compromiso. Se jactaba de que el amor ya no podía manipularlo jamás. Como respuesta le dije que si uno tiene miedo del amor, que no puede tenerlo, que está tan esclavizado como si debiera tenerlo. La persona que no se permite amar evitará a personas que serían compañeras sentimentales perfectas. La persona que debe tener amor a toda costa va a elegir parejas que no encajen con ella o que la maltraten. Si usted le teme demasiado al amor o le encandelilla en exceso, entonces es que aquel ha asumido un poder casi divino, distorsionando sus percepciones y su vida. El engaño. La vaciedad interior de Jacob le hizo vulnerable a la idolatría del amor romántico. Cuando se ofreció a trabajar 7 años a cambio de Raquel, casi 4 veces más del precio ordinario por una esposa, Labán, falto de escrúpulos, vio lo perdidamente enamorado que estaba y decidió aprovecharse de su estado. Cuando Jacob le preguntó si podía casarse con Raquel, la respuesta de Labán fue deliberadamente imprecisa. En realidad nunca dijo sí, trato hecho, sino más bien, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Génesis 29:19. Jacob quería escuchar un sí por respuesta, de modo que pues así lo escuchó. Pero no fue así. Labán solo se limitó a decir, creo que es buena idea que te cases con Raquel. Pasaron 7 años, tras los cuales Jacob acudió a Labán y le dijo, ahora dame a mi esposa.
Como era costumbre, se celebró un gran banquete de bodas. En la mitad de la celebración, Labán llevó ante Jacob a su esposa, cubierta por un espeso velo. Como durante la celebración Jacob ya se había emborrachado, se acostó con ella. Pero, venida la mañana, he aquí que era Lea. Génesis 29-25. A plena luz del día, Jacob miró y vio que la mujer con la que había consumado su matrimonio era Lea, la hermana mayor de Raquel, poco atractiva. Temblando de ira, Jacob fue a Labán y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? Y Labán le contestó tranquilamente que en su tierra era normativo que la hermana mayor se casara antes que la menor. Si Jacob se comprometía a trabajar otros 7 años más, añadió, le satisfacería añadirle a Raquel como parte del trato. Engañado y atrapado, Jacob se sometió a un contrato de otros 7 años para poder casarse con Raquel como lo había hecho con Lea. La devastación de la idolatría. Podemos preguntarnos cómo es posible que Jacob fuera tan iluso, pero su conducta fue la propia de un adicto. Hay muchas maneras en las que el amor romántico puede funcionar como un tipo de droga que nos ayuda a escapar de la realidad de nuestras vidas. Sally, aquella mujer atrapada en relaciones abusivas, me dijo en cierta ocasión que los hombres eran su alcohol. Solo iba cogida del brazo de un hombre y de esa manera podía enfrentarse a la vida sin sentirse bien consigo misma. Otro ejemplo es aquel hombre mayor que abandona a su esposa por otra mujer más joven, en un intento desesperado de esconder la realidad de que está envejeciendo. Luego tenemos a esa joven que únicamente encuentra deseable una mujer hasta que se ha acostado con ella un par de veces, después de lo cual pierde el interés por ella. Para él, las mujeres no son más que un objeto necesario para ayudarle a sentirse deseable y poderoso. Nuestros miedos y nuestra esterilidad interior hacen que el amor sea un narcótico, una forma de medicarnos, y los adictos siempre toman decisiones absurdas y destructivas. Eso es lo que pasó con Jacob. Raquel no solo era su esposa, sino su salvadora. Él quería y necesitaba a Raquel tan profundamente que escuchó y vio solamente las cosas que quería oír y ver. Por eso fue vulnerable al engaño de Labán. Más adelante Jacob idolatró hasta tal punto a Raquel que eso le dio pie a décadas de desgracia en su familia. Adoró y favoreció a los hijos de Raquel por encima de los de Lea, desvirtuó y amargando los corazones de todos sus hijos y envenenando ese sistema familiar. Tenemos una expresión que describe a alguien que se ha enamorado. Besa el suelo que ella pisa, la adora, cuando esto en realidad, literal, es un más destructivo que puede ser. Vemos cómo la idolatría asoló la vida de Jacob, pero quizás la mayor víctima de esa idolatría fue Lea. Es la hermana mayor, y el narrador solo nos ofrece un detalle importante sobre ella. El texto dice que los ojos de Lea eran delicados. Algunos han asumido que esto significa que tenía un problema de vista, pero el pasaje no dice que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel veía perfectamente. Dice que los ojos de Lea eran delicados, pero que Raquel era hermosa. Por lo tanto, delicado significa que Lea era visca o poco agraciada en cualquier otro sentido. La idea está clara. Lea era especialmente poco atractiva y tuvo que pasarse toda la vida a la sombra de su hermana, que era totalmente cautivadora. Como resultado de ello, su padre Labán sabía que ningún hombre se casaría con ella ni ofrecería dote alguno por esa hija. Durante años se había preguntado cómo iba a librarse de ella para que Raquel, por la que obtendría un alto precio, pudiera casarse.
Labán encontró en Jacob la solución para su problema económico. Vio la oportunidad y la aprovechó. Pero pensemos en lo que esto significó para Lea. La hija a la que su padre no quiso era ahora la esposa de un marido que no la quería. Y llegó también a Raquel, y la amó más que a Lea. Génesis 29:30. Era la mujer a la que nadie quería. Por consiguiente, Lea tenía un vacío tan grande en su corazón como el que sentía Jacob en el suyo, y ahora empezó a reaccionar del mismo modo que su esposo. Le hizo a Jacob lo que éste le había hecho a Raquel, y lo que Jacob hizo con Esaú. Puso la esperanza de su corazón en obtener el amor de Jacob, y los últimos versículos son de los lamentos más estremecedores que encontramos en la Biblia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por lo tanto llamó su nombre Leví. Concebió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis 29 del 31 al 35. ¿Qué estaba haciendo? Intentar encontrar la felicidad y la identidad por medio de los valores familiares tradicionales. Tener hijos, sobre todo en aquellos tiempos, era la mejor manera de conseguirlo, pero no funcionó. Había puesto en su marido todas las esperanzas y sueños. Pensó: si tengo hijos, mi marido me amará y por fin habrá acabado mi vida de infelicidad. Pero en lugar de eso, cada nacimiento la empujaba a mayor profundidad al infierno de la soledad. Cada día de su vida estaba condenada a ver cómo el hombre que más amaba se refugiaba en los brazos de aquella mujer a cuya sombra ella se había pasado la vida. Cada uno de esos días era un nuevo cuchillo en su alma. El desencanto cósmico. En este mundo, en este punto de la historia, sin duda muchos lectores contemporáneos se preguntarán: ¿y dónde están los héroes espirituales en este relato? ¿A quién se supone que debo imitar? ¿Cuál es la moraleja de la historia? El motivo de nuestra confusión es que normalmente leemos la Biblia como si fuera una serie de relatos inconexos, cada uno de los cuales tiene una moraleja que nos enseña cómo vivir nuestras vidas. Pero no es así. La Biblia contiene una historia que nos dice cómo llegó la raza humana a su estado actual y cómo Dios, por medio de Jesucristo, ha venido y volverá para enderezar las cosas. En otras palabras, la Biblia no nos ofrece un Dios situado en lo alto de una escalera moral en la que nos dice: si intentas de todo corazón reunir tus fuerzas y vivir correctamente, podrás ir subiéndolo. En lugar de esto, la Biblia nos muestra repetidamente a personas que no merecían la gracia de Dios, no la buscaban y no la aprecian incluso después de haberla recibido. Si este es el gran marco normativo en el que encajan todos los relatos individuales que aprendemos de esta historia, aprendemos que en el trasfondo de toda vida resuena una nota subyacente de desencanto cósmico. Nunca llevaremos una vida sabia hasta que entendamos esto. Jacob dijo: si consigo a Raquel, todo irá bien. Y se acuesta con ella, que piensa que es Raquel, y literalmente el texto hebreo dice: venía a la mañana de aquí, era Lea. Esto es una miniatura de nuestro desencanto, el que experimentamos a partir del Edén. ¿Qué quiere decir esto? Con todo nuestro respeto por esa mujer de la que tenemos mucho que aprender, significa que independientemente de en lo que pongamos nuestras esperanzas,
por la mañana es siempre Lea o Raquel. Nadie ha expresado esto mejor que Lewis en Mero Cristianismo. La mayoría de personas, si realmente han aprendido a mirar en sus corazones, sabrán que quieren y quieren ardientemente algo que no pueden tener en este mundo. En este mundo hay toda clase de cosas que ofrece darnos, pero nunca cumple su promesa. Los anhelos que nacen en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez, o cuando pensamos por primera vez en un país extranjero, o abordamos una materia que nos emociona, son anhelos que ni el matrimonio, ni el viaje, ni el aprendizaje pueden realmente satisfacer. No hablo ahora de lo que normalmente llamaríamos matrimonios rotos, ni vacaciones, ni carreras estudiantiles. Hablo de la mejor expresión de tales cosas. Hubo algo que aprendimos en ese primer momento de anhelo, que en realidad se desvanece. Creo que todo el mundo sabe de lo que hablo. La esposa puede ser buena, los hoteles y los paisajes excelentes, y la química una profesión muy interesante. Pero algo se nos ha escapado. Si usted se casa, como lo hizo Jacob, poniendo todo el peso de sus esperanzas y anhelos más profundos en la persona con quien se despose, la aplastará con sus expectativas. Distorsionará su vida y la de su cónyuge de 1000 formas distintas. Nadie, ni siquiera la mejor persona, puede darle a su alma todo lo que ésta necesita. Pensará que se ha ido a la cama con Raquel y cuando se despierte se encontrará a Lea. En este desencanto está esta desilusión cósmica, está presente en toda la vida, pero la sentimos especialmente en aquellas cosas en las que habíamos depositado nuestra confianza, nuestras esperanzas. Cuando al final comprenda esto, hay 4 cosas a hacer. Puede echar la culpa a esas cosas que le han decepcionado e intentar conseguir otras mejores. Este es el camino de la idolatría continuada y de la adicción espiritual. Lo segundo que puede hacer es culparse, castigarse diciendo, ay, no sé cómo, pero soy un fracaso, veo que todo el mundo es feliz, no sé por qué yo no lo soy, dentro de mí hay algo que de verdad no funciona. Esta es la vía del desprecio a uno mismo y de la vergüenza. Tercero, usted puede culpar al mundo y decir, maldito sea el sexo opuesto, en cuyo caso se volverá duro, cínico y pasivo. Por último, como expone Lewis al final de su gran capítulo sobre la esperanza, también puede reorientar el foco de su vida para que apunte a Dios. Concluye diciendo, si encuentro en mi ser un deseo que no puede satisfacer ninguna experiencia mundanal, la explicación más probable es que fuera hecho para otro mundo, algo sobrenatural y eterno. Idolatrías masculinas y femeninas. Jacob buscaba un sexo apocalíptico. Lea, la tradicionalista, da a luz hijos e intenta encontrar su identidad en su condición de esposa. Pero los dos acaban frustrados. Ernest Becker explica por qué es así. El fracaso del amor romántico como solución a los problemas humanos forma parte integral de la frustración del hombre moderno. Ninguna relación humana puede sobrellevar la carga de la divinidad. Por mucho que la idealicemos e idolatremos a la pareja amada, refleja inevitablemente la decadencia y la imperfección. Después de todo, ¿qué es lo que queremos cuando elevamos a nuestra pareja sentimental a este rango? Queremos liberarnos de nuestros errores, de nuestra sensación de no ser nadie. Queremos ser justificados, saber que nuestra existencia no ha sido en vano. Queremos la redención, nada más y nada menos. Como no hace falta decir, las parejas humanas pues no nos pueden dar tales cosas. Los ídolos estereotipados del amor romántico tanto para los hombres como para las mujeres son callejones sin salida. A menudo se dice que los hombres usan el amor para conseguir sexo y las mujeres usan el sexo para conseguir amor. Como todos los estereotipos, estos contienen cierta verdad,
Pero este relato bíblico demuestra que esos dioses falsos acaban decepcionándonos. Como Jacob quería justificar su propia vida mediante el hecho de tener una mujer hermosa, entregó su corazón a una mujer negándose a ver su inmadurez y sus imperfecciones. El dios falso de Lea no era el sexo, es evidentemente que tenía acceso al cuerpo de su marido, pero no a su amor ni a su compromiso. Quería que Jacob la amara, que su alma se apegase a la propia, pero no fue así. La vida de Lea encalló en los arrecifes de la tristeza. Dentro de nuestra cultura moderna cada vez somos más conscientes de que muchas mujeres son víctimas de la idolatría del compromiso. Dentro de nuestra cultura moderna cada vez somos más conscientes de que muchas mujeres son víctimas de la idolatría del compromiso. En el artículo del New York Times sobre la película He's Just Not That Into You, Manohla Dargis se lamenta de que Hollywood no para de ofrecernos películas sobre mujeres jóvenes cuyos deseos femeninos se centran hoy en día en gran medida en los zapatos, las campanas de boda y los bebés. Una de las protagonistas tiene su propia cita y poco después llama a una amiga para contarle que según le parece la velada fue bien. Entretanto, su pareja de esa noche está telefoneando a otra mujer. La guionista tiene razón al señalar que las mujeres que han convertido en un ídolo el romance y la gran boda con el príncipe azul acaban siendo esclavas de sus propios deseos. Aconseja a las mujeres que abandonen sus idolatrías amorosas típicas y adopten la versión masculina. Pero como hemos visto, todas las idolatrías esclavizan. Las idolatrías masculinas del amor los vuelven adictos a la independencia, de modo que pueden ir de casa. Las idolatrías femeninas en este campo, como señalan las articulistas, vuelven a las mujeres adictas y dependientes, vulnerables y fáciles de manipular. En ambas situaciones son un tipo de esclavitud, las dos nos ciegan de modo que no podemos tomar decisiones sabias en esta vida y desvirtúan nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer? El progreso de Lea. Lea es la única persona en esta triste historia que tiene un cierto progreso espiritual, aunque esto suceda al final de todo. Fijémonos primero en lo que Dios hace en ella. Una de las cosas que destacan los eruditos hebreos es que en todas las afirmaciones de Lea clamaba al Señor, usaba el nombre Yahvé. Ha mirado al Señor mi aflicción. Dice en el versículo 32. ¿Cómo conocía a Yahvé? El nombre genérico de Dios en hebreo era Elohim. En aquella época todas las culturas tenían algún concepto general de Dios o de los dioses, pero Yahvé era el nombre del Dios que había revelado a Abraham y más tarde a Moisés. Fue quien le dijo a Abraham que bendeciría la tierra por medio de su linaje. La única manera de que Lea conociese la existencia de Yahvé era si Jacob le había hablado de esa promesa hecha a su abuelo. De modo que aún en medio de sus luchas y sus confusiones, Lea extendía las manos hacia un Dios personal de gracia. Sin embargo, después de varios años criando hijos, llega el momento de avanzar. Cuando Lea dio a luz a su cuarto hijo, Judá, dijo: esta vez alabaré a Jehová. Esta confesión, esta afirmación contenía un desafío. Era una declaración destinada a las que había hecho después de sus otros partos. No mencionó a su esposo ni al bebé. Parece ser que por fin había apartado de su esposo y de sus hijos esas esperanzas más profundas de su corazón y las había depositado en el Señor. Jacob y Labán le habían robado la vida a Lea, pero cuando al final le entregó su corazón al Señor, la recuperó. El novio verdadero. No debemos fijarnos solamente en lo que Dios hizo en ella,
también hemos de considerar lo que hizo por ella. Es posible que Lea sintiera que en aquel niño había algo especial. Quizás tuvo la intuición de que Dios había hecho algo por ella. Y ciertamente era así. Sin duda el escritor de Génesis lo sabía. Aquel niño era Judá. Y en Génesis 49 se nos dice que por medio de él vendría un día el Rey verdadero, el Mesías. Dios se había acercado a la mujer que nadie quería, la menospreciaban, haciendo de ella una antepasada de Jesús. La salvación vino al mundo no a través de la hermosa Raquel, sino de la mujer que nadie quería, la desestimada. ¿Le gusta a Dios defender a los desvalidos? No. Aquel regalo maravilloso a Lea significó mucho más que eso. El texto dice que cuando el Señor vio que Lea no era amada, Él la amó. Dios le estaba diciendo, yo soy tu verdadero novio, soy el esposo de las que no lo tienen, soy el padre de los huérfanos. Este es el Dios que salva por gracia. Los dioses de las religiones moralistas favorecen a las personas con éxito y a las que más rinden. Son quienes trepan por la escalera moral hacia el cielo. Pero el Dios de la Biblia es aquel que desciende a este mundo para llevarnos a cabo la salvación y darnos una gracia que nunca podríamos alcanzar solos. Ama a los que no son queridos, los débiles y los indeseados, no solamente un rey, y nosotros sus súbditos. No es solo un pastor y nosotros sus ovejas, es un esposo y nosotros somos su esposa. Está enamorado de nosotros, incluso de aquellos que pasan desapercibidos para todos los demás. Y aquí estriba el poder para superar nuestras idolatrías. En el mundo hay muchas personas que no han encontrado una pareja sentimental y lo que necesitan escuchar es que el Señor les dice, yo soy tu novio verdadero, soy un par de brazos que te darán todo lo que desea tu corazón y que te esperan al final de los tiempos si te vuelves a mí. Y sabes que yo te amo ahora. Sin embargo, no son solamente los que no tienen pareja los que necesitan ver que Dios es nuestro esposo último, sino también los que tienen cónyuge. Lo necesitan para salvar su matrimonio del peso aplastante de sus expectativas divinas. Si usted se casa con alguien esperando que sea como un Dios, es inevitable que lo decepcione. No es que deba intentar amar menos a su cónyuge, no, sino que más bien debe conocer y amar más a Dios. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios con tanta profundidad que liberamos a nuestros seres queridos y cónyuges de nuestras expectativas agobiantes? Observando a aquel a quien apunta la vida de Lea. El hombre a quien nadie quería. Cuando Dios vino al mundo en Jesucristo, era verdaderamente hijo de Lea. Se convirtió en el hombre a quien nadie quería. Nació en un establo y carecía de belleza que le hiciera deseable. Isaías 53:2. Vino a los suyos y los suyos lo aborrecieron. 1 Juan 1:11. Y al final todo el mundo lo abandonó. Jesús clamó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue el hijo de Lea? ¿Por qué fue el hombre a quien nadie quería? Por usted y por mí. Llevó sobre sí mismo nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Si nos sentimos profundamente conmovidos al ver su amor hacia nosotros, esto apartará nuestros corazones de otros presuntos salvadores. Dejaremos de intentar rendirnos mediante nuestros proyectos y relaciones porque ya estamos redimidos. Dejaremos de intentar convertir a otros en salvadores porque ya tenemos un salvador. La única manera de liberar al corazón de un afecto antiguo es mediante el poder expulsivo de uno nuevo. Por lo tanto, no basta con poner ante el mundo el espejo de sus propias imperfecciones. No basta con exponer una demostración de carácter evanescente en nuestros placeres, de hablar a la conciencia, de sus locuras. Más bien,
pruebe todos los métodos legítimos de encontrar un acceso a sus corazones por amor de aquel que es mayor que el mundo. Un día Sally me contó cómo recuperó su vida. Acudió a un consejero que le dijo, acertadamente, que ella había estado buscando en los hombres su identidad, su salvación, un trabajo. En lugar de eso, le propuso el consejero que debía encontrar un trabajo y disfrutar de la independencia económica, como debe de edificar su autoestima. La mujer estuvo de acuerdo de corazón en que necesitaba volar sola económicamente, pero se mostró reacia al consejo sobre encontrar su autoestima. Ella decía, me aconsejaban que renunciara a una idolatría femenina frecuente y aceptarse una propia de los varones. Pero yo no quería que mi valor como persona dependiese del éxito profesional, como tampoco que lo hiciese de los hombres. Quería ser libre. ¿Cómo lo hizo? Encontró el pasaje de Colosenses 3, donde el apóstol Pablo describe, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3 del 1 al 4. Se dio cuenta de que ni los hombres, ni el trabajo, ni ninguna otra cosa debía constituir su vida o su identidad. Lo que ahora importaba no era lo que pensaran los hombres de ella, ni el éxito profesional, sino lo que Cristo hizo por ella y cómo la amaba. Por lo tanto, cuando encontraba a un hombre que se interesaba por ella, ella se decía en lo profundo de su corazón, tal vez seas una gran persona, incluso llegues a ser mi marido, pero no puedes ser nunca mi vida. Solo Cristo es mi vida. Cuando empezó a hacer esto, como Lea, ella recuperó su vida. Esta disciplina espiritual le dio la capacidad de poner los límites y tomar buenas decisiones, y al final esa actitud le permitió amar a un hombre por lo que era y no simplemente para usarlo como objeto para mejorar su autoimagen. Sally había respondido a las preguntas que todos debemos plantearnos para vivir nuestra vida como debiéramos. ¿A quién puedo recurrir que sea tan hermoso que me permita escapar de todos los dioses falsos? Solo hay una respuesta a esa pregunta, como escribió el poeta George Herbert, contemplando a Jesús en la cruz. Tú eres mi amor, mi vida, mi luz, la única belleza para mí.